Listo, entonces muchas gracias Felipe por abrir el espacio para esta conversación, para las personas que nos están viendo en estos momentos y para quienes de pronto lo vean posteriormente pregrabado, pues qué chévere que pudieron sacar este espacio para aprender un poquito más sobre el tema del marketing digital. Hoy tenemos a un gran invitado y un gran amigo, una persona que tiene una amplia experiencia en el sector, en el tema, y no desde la parte conceptual, sino desde el trabajarlo permanentemente y día a día para sus clientes. Entonces, bienvenido Felipe y pues contémosle de pronto un poquito a las personas de ti, quién eres, dónde vives y qué tipo de cosas haces tú en el tema del marketing digital. Claro, Adrián, muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo soy de Bogotá, ¿cierto? Toda la vida, yo me considero geek de toda la vida. Todavía recuerdo cuando mi papá llevó el primer computador a la casa y era un computador que no tenía ni siquiera disco duro porque arrancaba con disquetes. Y desde ese momento como que, como dicen por ahí, fue como amor a primera vista. Entonces desde ahí empecé a trabajar en este mundo, en el medio de la tecnología y ya son pues como unos 20 años trabajando en digital. Y yo arranqué, incluso cuando yo salí del colegio, todo el mundo pensó que yo iba a ser ingeniero de sistemas, pero me fui por otro lado completamente diferente. Entonces, así, desde ahí estoy trabajando temas de tecnología y digital. Dale, magnífico. Nos acabas de contar que tienes más o menos 20 años de experiencia y bueno, cuéntanos entonces en ese irte por otra línea que estudiaste y qué tipo de, digamos que de procesos de formación avalan como lo que tú haces en estos momentos. Ok, entonces, sí, mira, yo de profesión, yo soy publicista de profesión, estudié publicidad y cuando empecé a trabajar, realmente, bueno, para poderme graduar, yo empecé con el tema como una especie de diplomado en diseño y mercadeo de sitios web. ¿Qué pasó ahí? Como yo en el colegio aprendí programación y ese tipo de cosas, un amigo me dijo, oiga, ¿usted qué sabía de eso? ¿Por qué no se dedica a lo de páginas web? O mira eso de páginas web que no es tan complejo y tiene que ver un poquito con lo del tema de programación y todo eso. Entonces, pues yo estuve revisando y dije, oiga, sí, como que por ahí puede ser. E incluso antes de salir de la universidad, ya empecé a trabajar y tenía algunos clientes pequeños donde hice un par de páginas antes de graduarme de la universidad, el pregrado. Y para poderme graduar, entonces hice este primer curso, era como un curso de actualización para optar a grado, y ahí arranqué. Y me fue tan bien que el profesor que tuve en ese curso me llevó a trabajar donde él trabajaba, y pues ahí me quedé en la parte digital. Por ahí empecé. Luego hice una especialización en gerencia de mercadeo porque pues en ese tiempo no habían redes sociales, no había nada de esto, eran sitios web cuando el boom de las .com y después entonces pues empezaron a salir las redes sociales, todo este tipo de cosas, entonces dije, oiga, hay que meternos por el área, por el lado del mercadeo, entonces me enfoqué, y quise hacer esta especialización en gerencia de mercadeo y ya después, entonces, cuando ya, pues, ya todo lo que estamos viviendo el día de hoy con redes sociales, con todas estas herramientas de automatización, inteligencia artificial y todo lo que vemos todos los días, pues dije, no, aquí hay que meterse por este lado y por eso termino entonces haciendo la maestría en marketing digital. Ese es más o menos como los títulos que, que lo avalan a uno por ahí. Ya. Y en esa parte del aval académico, si le pudiéramos contar un poquito a las personas que nos están viendo en estos momentos, Felipe, ¿con qué tipo de empresas has tenido la posibilidad de trabajar? ¿Cuáles mencionarías tú como para que ellos entiendan la experiencia no solamente conceptual, no solamente por lo que te brinda pues el tema de publicidad, sino la experiencia práctica que tú tienes? Claro, entonces mira, yo, pues dentro de mi recorrido como laboral, por decirlo así, yo he trabajado pues con, sobre todo estudios de diseño, trabajé con unas agencias de publicidad, entonces, pues allí pude tener contacto con clientes de, pues digamos, de todo tipo, laboratorios farmacéuticos, industria, por ejemplo, metalúrgica, también temas de educación. Eh, temas, la última agencia que yo trabajé era solamente bien público y social, entonces se trabajaban con temas de campañas, digamos, para ciertos estamentos del gobierno, también para grandes empresas de energía, empresas
sí, sobre todo ese sector de hidrocarburos también, por ejemplo. Entonces así ha sido bastante amplio. Ya después, como hace algunos 9 años aproximadamente, yo soy independiente actualmente, entonces pues ya tengo, digamos, empresas o clientes propios, y también asesoro algunas agencias que necesitan esa parte digital que no la tienen todavía implementada. Entonces pues tengo clientes de deporte, tengo clientes gobierno, tengo clientes banca, por ejemplo, ropa, juguetes, de todo. O sea, entonces es bien amplio el Tapabocas, espectro. tapabocas. Tapabocas también, sí. Hasta eso, sí, incluso caretas y todo. Se ha podido lograr hacer algunas cosas por ahí. A veces funcionan las cosas, otras veces no tanto como uno quisiera, pero sí. Entonces ha sido un espectro bastante amplio, y la oportunidad de haber trabajado, y también pues, con grandes marcas, con retail también, grandes marcas de retail también. He tenido la oportunidad de asesorar ciertas cosas y de acompañar campañas y demás. Ah, bueno, magnífico. Así que si nos estás viendo en estos momentos o posteriormente, te invitamos a que nos dejes las preguntas, las inquietudes o las dudas que vayan surgiendo sobre este tema y pues las iremos dando respuesta en la medida de las posibilidades. Bueno, Felipe, y si las personas quisieran saber un poquito de qué haces tú, pudieran estar en contacto contigo, pudieran seguirte y seguir aprendiendo sobre estos temas que son tan chéveres, ¿en qué redes sociales te pueden seguir? Pues a mí me encuentran con mi nombre, Luis Felipe Vanegas, bien sea en LinkedIn o en Facebook, cualquiera de las dos, ahí estoy. Pueden preguntar lo que quieran. Digamos que son las que más enfoco a este tema, un poquito más profesional, porque pues uno tiene Instagram y todo eso, pero pues es más para temas personales. Pero para temas profesionales, LinkedIn. Ah, Sí. bueno, ya saben. Si es para temas profesionales, Facebook y LinkedIn. LinkedIn, Y si es sí. para otro tipo de temas, ¿cuál otra? Pues de pronto Instagram. Lo que pasa es que yo tengo un sobrenombre allí, está basado en mi nombre, entonces es Bafelu. Entonces ese es el nombre que yo siempre he utilizado para todas las redes y para probar. Además que pues de cierta manera, como pues yo trabajo en estos temas de digital, siempre tengo cuentas y siempre pruebo, entonces siempre estoy probando nuevas cosas, entonces siempre creo varios perfiles ahí para probar. Pero no, Ah, pues bueno. por O sea LinkedIn, que de alguna forma también es una de las cosas que hay que entender con este mercado. Es un tema de sí, ensayo-error, de probar, de ensayo, mejorar, de error, sí. optimizar. Sí, por supuesto. E incluso puede pasar que muchas veces cuando uno aplica ciertas cosas que le ve a la competencia o le ve a otra industria, uno a veces se queda y dice, pero porque aquí no funcionó. Entonces, muchas veces lo importante es uno sentarse y poder detallar una estrategia para mi propio negocio o para mi propia compañía, ajustada a lo que es mi empresa. Y no, de pronto no mirar, o sea, tomar las buenas prácticas y las referencias de ciertas empresas y de ciertas compañías y demás, pero siempre hay que revisar y ajustar eso, porque puede que funcione, como puede que no, porque cada empresa es un mundo aparte, cada empresa es totalmente diferente una de la otra. Claro, Entonces, claro. sí, sí, y aunque sean del mismo sector, aunque sean competencia, a veces hay cosas que a una sí le funciona, pero a otra no le funciona para absolutamente nada. Y ha Claro, pasado, claro. ya ha pasado. Tiene que ver Sí, uno también mucho la perfilación del cliente, los gustos, las sí, actividades, el segmento de mercado al que le esté apostando, sí, el tipo de comunicación que está utilizando, las piezas gráficas, el sí. horario, Exacto. una cantidad de factores ahí. Sí, no, incluso a veces cuando uno y cuando yo, por ejemplo, que participo en algunos grupos de Facebook, de este tipo de cosas, de campañas y de marketing digital, a veces ve uno que dice, hay gente que dice, usted vea el modelo de otras personas, revíselo, pero si usted lo copia, puede que a él le funcionó, pero puede que a usted ese mismo modelo que él ejecutó no le funcione, porque está adaptado totalmente a esa compañía, a esa empresa y a esos objetivos, como bien dices, que esa empresa quiere buscar y encontrar, ¿cierto? Claro. Entonces es, Sí, yo creo que se vuelve súper importante eso que acabas de mencionar ahí de una cosa es entender la lógica de cómo está funcionando la estrategia de otra compañía y otra cosa es pretender que aplicar la misma estrategia me funcione de la misma manera. exactamente. Incluso sabes que tal vez, no sé si he escuchado no recuerdo si fue un profesor alguna vez en algún momento o un profesional de estos de marketing que decía que a él no le gustaban los casos de estudio como los tipo de Harvard, esos casos de Harvard que uno puede comprar y demás,
porque eso pasó en una empresa por allá bien grande, bien alejada, y que eso no tenía aplicabilidad acá. Entonces, pues sí, muy bonito, muy chévere, incluso decía hasta muy romántico como se hizo, todo lo que se aplicó, pero muy bueno el caso, pero a mí eso no me funciona. Sí, eso Ah, o no lo puedo aplicar. Entonces claro. es bien importante uno centrarse en los objetivos de la organización, en para dónde vamos y todo lo demás para poder tener claridad de cómo plantear su propio modelo de ejecución. Claro, claro, fundamental ahí la tropicalización, el Sí, adaptarlo ajá, a las condiciones y características de la organización. Bueno, total. Felipe, y en ese contexto entonces, si tú tuvieras a un profesional, a un directivo al frente, pues, ¿cuál sería la importancia o por qué tú le dirías, oiga, ojo que el marketing digital es súper importante? ¿Cuáles serían como esos argumentos que utilizarías para poderlo, digamos que persuadir frente a este Ok. tema? Eso me hace recordar un modelo que pues digamos que Google lo evolucionó en su momento, pero es que por allá en el año 2005 Procter Gamble dijo que habló sobre el primer momento de la verdad. Entonces, ¿cómo funcionaba ese modelo del primer momento de la verdad? Uno como persona en ese momento recibía un estímulo, bien sea una publicidad, usted vio alguna cosa o alguien le comentó algo sobre algún producto o servicio, entonces usted se dirigía hacia el punto de venta, el supermercado donde fuera que estuviese, y ese era el primer momento, la verdad. Usted se encontraba por primera vez con ese producto, tenía esa primera experiencia en la góndola del supermercado, ¿cierto? Usted lo tomaba, se hacía la compra y ese segundo momento, la verdad, se daba cuando usted ya empezaba a experimentar con el producto. Entonces, Procter Gamble dijo eso por allá en el 2005. Google, hacia el 2011, entonces habló del momento cero de la verdad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Google introduce un paso anterior, ¿cierto? A ese primer momento y dice, ahora la persona puede que reciba el estímulo, pero no va a la tienda, va a Internet, va a empezar a un buscador. Obviamente, de pronto va a Google y empieza a investigar, empieza a indagar, empieza a revisar recomendaciones, videos, fichas técnicas, empieza a comparar marcas, productos similares y empieza a hacerse una idea y a definir cuál podría llegar a ser su mejor opción de compra. Entonces, él recibe un estímulo, ¿cierto? Pero antes de ir al punto de venta, a la góndola, ahora va a Internet a averiguar qué pasa. Y si te lo digo como experiencia propia personal, las dos veces que yo he hecho la investigación y las dos veces que me he dejado asesorar por una persona en el punto de venta, me ha ido mal. Dice, ¿para qué compré esto si yo ya sabía que tenía que comprar al otro? Así fuese más barato o más costoso, siempre me ha pasado ya dos veces. Entonces, siempre hay que, entonces por esto el marketing digital pienso que es importante porque hoy en día el consumidor, nuestros hábitos de consumo han cambiado y más en la época que estamos viviendo en este momento, donde la persona necesita tener como toda la información, informarse completamente, como decías, como decíamos, comparar, averiguar, comparar marcas y precios y productos para poder tomar esa decisión adecuada de compra, ¿sí? Entonces, pensando en ese momento cero, la verdad, lo que yo necesito es estar presente en ese momento cero, que cuando la persona empiece a buscar, empiece a indagar qué va a comprar, cuál es su mejor opción de compra, yo esté presente con la información que el usuario busca, porque yo puedo estar presente, pero si estoy presente con información que no sea de valor, ¿cierto? O que sea lo suficientemente relevante para ese momento en que se encuentra ese cliente, pues tampoco me va a servir. Entonces es bien, o sea, estar presente con la información correcta, o sea, en el momento adecuado. Incluso de pronto Google más adelante tiene otra metodología que se llaman los micromomentos. Entonces él empieza a partir los momentos de la vida o de ese relacionamiento con el usuario en pequeños fragmentos, en micromomentos, y cómo estar presente en cada uno de esos micromomentos del usuario para ser relevante en su toma de decisiones, ¿cierto? Claro. O sea que Entonces, no es solamente la posibilidad de estar, sino que la información sea la más idónea, ¿cierto? Incluso teniendo en cuenta que hay diferentes momentos de contacto. de Hay acuerdo, momentos en exactamente. donde puedes estar buscando características específicas, pero hay momentos en el que simplemente te encuentras con el producto y quizá lo que debas ver ahí es otra cosa, los beneficios, no sé, Sí. otra serie de situaciones. E Bueno, y en incluso, ese,
Dale, dale. O incluso cómo el producto me puede solucionar ese problema o ese dolor que yo tengo. También, de cierta manera, en algún momento yo tengo que mostrarle al cliente o a ese posible, a ese prospecto que estoy trabajando, cómo mi producto le puede solucionar eso que le hace falta, ese dolor que se está presentando usted en ese momento. Entonces, Claro. son diferentes etapas. Todo depende del nivel o la etapa de relacionamiento que se encuentre ese prospecto con mi marca o con mi compañía o con mi producto. ¿Mm? Y en eso que tú acabas de mencionar de la etapa o el momento de relacionamiento en el cual se encuentre la persona, ¿cómo podría una empresa por medio del marketing digital darse cuenta de cuál es el momento de relacionamiento en el que están? Ahí, porque previamente ha planteado el famoso embudo de conversión o el embudo de ventas, donde él ha definido ciertos niveles y ciertas etapas por las cuales debe pasar ese usuario desde ser un completo desconocido a convertirse en un comprador o un evangelizador de mi marca, ¿cierto? Y de mis productos. Entonces, si yo tengo claramente identificado esas etapas, que pueden ser tres, que es, digamos que es lo mínimo, que es como conocimiento, consideración y compra, son como las tres básicas, ¿sí? De ahí se desprenden un montón de temas adicionales. Entonces, si yo identifico claramente eso y con qué mensaje debo impactar para llevar de la mano a ese usuario desde arriba hasta la parte baja del embudo, entonces puedo saber, oiga, en este momento debo impactarlo con este mensaje. Aquí le debo hablar desde la marca, aquí es del producto y aquí es de la acción, por ejemplo, por decir algo así a Sí. grosso modo. O sea que en ese contexto, el conocer muy bien cuál es la necesidad que tiene mi cliente, el conocer muy bien a mi cliente, el conocer muy bien incluso cuáles son los miedos, dolores o temores que tiene, me sirve precisamente como para ir generando esos impactos comunicacionales o esa secuencia de navegación por la cual lo debo guiar. Claro, por supuesto. Si yo no conozco eso, voy a estar dando, como dicen por ahí, bastonazos de ciego, es que creo que es que le dicen, exacto. Sí. Entonces, claro, porque yo voy a estar a tientas diciendo como, voy a ver si le sirve esto, disparo ese mensaje y muchas veces pasa que debido a ese desconocimiento de los temas que acabas de mencionar y otros más, es por eso que hay gente que dice, oiga, es que ese marketing digital no funciona. Claro, porque es que exacto. Monte una campaña que el vecino la hizo y le funcionó, monte usted una campaña. Oiga, pero si a él le funcionó, ¿por qué a mí no? Sí, porque no se trata de montar simplemente una campaña por montarla, sino hay que hacer un proceso, como bien dices, el conocimiento del usuario, el conocimiento completo, obviamente, del producto, el momento en que me estoy relacionando, qué objetivo quiero, o sea, un sinfín de cosas, o la creatividad, el copy de la pieza, todo, cualquier cosa por pequeña que parezca, puede llegar a influir en un resultado positivo para las campañas o lo que se está haciendo dentro de esa estrategia. O sea que esos, incluso esos elementos que tú acabas de mencionar, hacen parte de los elementos que, por ejemplo, un directivo o un profesional debería conocer para poder entender por qué el marketing digital es necesario para su empresa. Claro, porque si él desconoce, por ejemplo, incluso no para sentarse a hacerlo, sino desconoce cómo es el funcionamiento general de los temas, pues no va a poder decir cómo se puede llegar a enfocar una campaña. O sea, a veces como con algunos clientes, dice, oiga, ¿cómo le damos norte a esta campaña? ¿Por dónde la podemos enfocar? Porque digamos que objetivos de campaña, si hablamos de un Facebook, puede tener unos 7, 9 tal vez objetivos, si mal no me equivoco. Entonces uno debe decir, oiga, uno debe conocer qué hace cada uno de los objetivos, qué resultados me puede brindar, porque también he encontrado eso, es que yo oprimí el botón ese azul de patrocinar publicación y eso no hizo nada. Pues claro, porque es que el objetivo no es generar ventas el de ese botón. Entonces estoy cogiendo el objetivo erróneo, pidiéndole resultados que no tienen nada que ver. Entonces, si yo conozco cómo funciona el ecosistema, ¿cierto? Y cómo funcionan cada uno de esos engranajes que puedo tener, yo puedo decir, oiga, orientemos la cosa por acá, ¿cierto? Arranquemos por este lado, ¿sí? Claro. Entonces puedo darle norte, puedo darle esa orientación a las acciones de marketing si conozco de cierta manera cómo funcionan las cosas. Y
Y yo he visto gente que está, empresas muy buenas. La vez pasada tenía contacto con una empresa, con una startup en Estados Unidos y veía que la gente estaba muy bien enfocada en cada uno de esos temas. Y cuando yo les hablaba de ciertos elementos, por ejemplo, el otro día hablábamos de las UTMs para hacer seguimiento y tenían claridad de cómo deberían estar construidas y por qué construirlas. Entonces me daba cuenta que ellos tenían la información correcta para poder decir, por favor, oriéntalas de esta manera, hagámoslas por este lado porque así es como posiblemente nos van a funcionar y se hacían de esa forma. Entonces, si se tiene el conocimiento de cierta manera, entonces puedo, lo que te digo, sobre todo, darle norte, darle orientación a esa estrategia. ¿Sí? O sea que una de las principales razones por las cuales un directivo debe conocer sobre el tema del marketing digital o de los elementos que están conectados o relacionados es precisamente porque es fundamental para establecer esa estrategia, ¿cierto? Como Sí, establecer exacto. ese norte, como tú lo mencionas. Y también sobre todo porque cuando yo ejecute la estrategia, de pronto decir, oiga, aquí nos faltó o aquí falló o quitemos esto y pongamos este otro, ¿cierto? Para saber también en qué momento la estrategia pasó algo que hizo que o se potenciara o no funcionara, ¿sí? O cayera. También eso es bien importante. Oiga, hicimos una campaña de email marketing y eso nos potenció. O enviamos el mensaje que no era a la hora no indicada y eso nos hizo que cayera, por decir algo, la tasa de interacción, no sé, cualquier cosa, o la tasa de apertura de correos, ¿cierto? Entonces, si yo conozco esos elementos, ¿sí? Como te digo, puedo saber, oiga, o nos fue bien por ese o no nos fue bien por eso. O decir, esta herramienta no es para mi grupo objetivo y quitarla de ahí y cambiarla por otra herramienta que posiblemente sí nos pueda dar los resultados esperados. Claro. Y hace algunos días hablaba con un amigo que tiene pues experiencia también en este tema y él me decía, si usted llega a una agencia de marketing o a una agencia de publicidad y le preguntan a usted, o la primera pregunta que le hacen a usted es, ¿cuánto presupuesto tiene para gastarse? Salga corriendo. Sí, Porque en marketing digital el presupuesto que usted tenga se puede gastar, ¿cierto? Pero hay sí, empresas que de pronto en esta misma línea están más orientadas, venga, ¿y qué resultado quiere obtener? de ¿Y con acuerdo. qué tipo de cliente? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Cierto? Tienen otro tipo de preguntas que le van dando a uno indicios de que está más preocupado por los objetivos que uno tiene que de gastarse el Gastar el presupuesto que uno presupuesto. tiene. Sí, sí, sí. Y no, y mira que realmente eso, y me ha pasado a mí tal vez un mes que tomamos un cliente y nos decían al final del primer mes, oiga, qué bueno que ustedes incluso optimizaron tanto el presupuesto que no se lo consumieron todo lo que le habíamos dado, pero se lograban los objetivos. O con otro cliente que cuando empezó todo este tema de la pandemia, el cliente dijo, voy a bajar la inversión en pauta a la mitad. Y resultó que hicimos los cambios y lograron exactamente los mismos resultados invirtiendo la mitad del dinero. Entonces vemos como si uno hace una buena optimización de esos activos digitales, puede lograr unos buenos resultados sin tener un montón de inversión ahí. Sí se Claro. puede lograr, sí. Claro, claro, pero entonces en esa parte son súper importantes los KPI o los indicadores. Por supuesto, y no solamente es importante tenerlos y definirlos correctamente, sino hacerles el seguimiento. Porque si yo no les hago seguimiento, pues son muy bonitos, ¿sí? Quedaron muy bien definidos, pero no les estoy haciendo ningún tipo de seguimiento, entonces no voy a ver más allá. E incluso, por ejemplo, a veces con clientes que se hacen seguimientos semanales, a veces llegamos al seguimiento, mira, yo esa campaña la paré hace 5 días porque estaba consumiendo mucho y los resultados no eran. Entonces el cliente, pues, de cierta manera, también agradece que uno le esté de cierta manera cuidando el bolsillo, diciéndole, oiga, no, nosotros paramos la campaña, estamos revisando para ver cómo la podemos mejorar o qué giro le damos a esa campaña o esa acción, porque no nos está dando los resultados que estábamos esperando. No solamente de parte del cliente, sino también la responsabilidad propia de decir, oiga, eso no está generando lo que se está queriendo generar en ese momento. Sí, Ya, o sea que cuando le llegan a uno las agencias y le dicen, no es que yo no me le puedo comprometer con resultados, ¿lo están engañando a uno?
Hasta cierto punto, sí, sí, porque si uno tuviese, bueno, ahí hay una doble, una corresponsabilidad entre cliente, agencia o asesor, digámoslo, y es poder tener la información veraz de los temas que han venido trabajando. Porque si a mí me dan unos números que no tienen nada que ver con la realidad, pues yo también voy a estar desfasado en lo que yo voy a hacer. Entonces yo te puedo decir, oye, vamos a incrementar las ventas, por decir un ejemplo, un 20%. Listo. Pero si tú me dices que vendes 100, pero por debajo sabes que vendes es por ahí 40, 50 o la mitad, pues va a ser más difícil llegar a alcanzar esos objetivos. Entonces, siempre que uno habla con los clientes, dice, oiga, deme la información correcta, deme la información veraz que usted maneja, porque de ahí empezamos a construir. Es como construir sobre lo construido. Y no pega, y porque de la otra manera lo que estaremos haciendo es dándole piedras, lanzándole piedras a la luna, tratando de alcanzar un objetivo muy alto, muy grande, que no se va a lograr. Y solamente de pronto por desconocimiento de cierta manera del cliente, o también digo yo, de cierta manera como por querer también incentivar que uno le logre unos objetivos de cierta manera inalcanzables, ¿cierto? Y no irlos creciendo poco a poco, porque digamos que el marketing digital hay que también construirlo en el tiempo. Yo no puedo pasar del punto cero al punto 100 de un solo brinco, ¿cierto? Tengo que ir construyendo paso a paso, no me puedo brincar los pasos, sino irlo haciendo paso a paso hasta llegar a ese momento. Y tal vez yo te contaba el caso de una persona que es cliente mía, que cuando arrancamos, entonces los primeros días ella me comentaba y me decía que porque no veía un crecimiento más acelerado del tema. Entonces yo decía, tenga paciencia, vamos a ir construyendo y ya después de cierto tiempo, alrededor de casi un año, entonces ya empezó y me decía muy feliz, oiga, ya estamos obteniendo los resultados que era, ya entendí un poco cómo funcionaba el tema y claro, ella ahí, no sé, ahí lo que ella pretendía en algún momento era pasar de 0 a 100 de un solo brinco sin recorrer el camino que se tenía que recorrer. Ya. Y en ese metáfora o en ese recorrer el camino, ¿cuáles son como los pasos base que tú le recomiendas a una empresa o a un empresario o a un profesional de ir viviendo en el marketing digital? Pues digamos que a grosso modo, y voy a tomar un tema prestado de un gran consultor español, que dice los tres pasos básicos. Creer, perdón, es crear, crecer, monetizar. O sea, tres pasos básicos. Yo primero creo una comunidad, creo un grupo de personas, la empiezo a crecer, alimentar esa comunidad y luego sí la puedo empezar a monetizar, ¿cierto? Entonces, si yo no puedo con 0 personas pensar en que voy a monetizar algo, ¿cierto? Porque no va a haber quien me compre. Entonces yo empiezo, creo ese asset digital o creo esa campaña o lo que voy a hacer para poder darme a conocer primero, que la gente me conozca, luego empiezo a crecer, a alimentar esa comunidad, ese grupo objetivo que está interesado, ese consumidor ideal, ese famoso buyer persona. Empiezo a alimentarlo, a atraer más gente para que en algún momento dado yo les pueda decir, ahora sí están listos para poderles vender. ¿Cierto? Entonces, Ya. digamos que son 3 pasos sencillos, 3 pasos pues, aparentemente sencillos, pero que hay que trabajar en el tiempo. Y como te decía con el ejemplo anterior, esta persona creamos todo el tema, ya se definió cómo iba a salir en los perfiles digitales y todo lo demás. Empezamos a crecer, a crecer, a crecer, y ahora ya va a ser el momento de empezar a monetizar ese crecimiento que se ha tenido. Entonces son, lo que te digo, 3 pasos sencillos o básicos que se pueden, que no los puedo saltar, ¿cierto? Como te decía, yo no puedo venderle a 0. ¿Mm? Claro, claro, sí, a veces en medio de nuestras expectativas eh, poco objetivas en algún momento, Sí, esperamos salir y que la gente nos quiera comprar sin de haber hecho acuerdo. el ejercicio previo de generar confianza, ir construyendo como esa escalera y dándonos a conocer para que en algún momento que les hagamos una oferta que sea realmente atractiva o necesaria para alguno de los dolores o de las situaciones que están afrontando en ese momento, pues puedan decidir comprarnos a nosotros porque ya nos conocen, saben de lo que podemos hacer por ellos y los beneficios que podrían recibir.
pero pues de bueno, acuerdo. hace parte también como de ese ejercicio de conciencia, ¿cierto? Sí, de De que acuerdo. por más que haya mucha gente interesada en las redes sociales por cierto tipo de productos o servicios, no le compran a cualquiera, Exactamente. no le compran Sí, al primero que aparece. sí, 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 suele pasar. A veces pasa que hay como esas pequeñas victorias tempranas que uno no está exento, que uno puede montar una campaña y a los 2 días empieza a ver ciertos resultados y dice, oiga, por aquí es la cosa. Eso lo que me está dando es, arrancó bien, vamos bien, y la idea es poder mantener e ir potenciando eso que estamos haciendo bien también, ¿cierto? A mí me ha pasado que, por ejemplo, alguna vez con un cliente, se montaron unas campañas, a las 2 semanas empezamos a ver ya los resultados, les empezó a ir bien, y, y estaba estable el tema, vimos algunas mejoras, las hicimos, y lo que hicimos con esas mejoras fue dañar todo. Entonces nos tocó volver a arrancar de ceros y hoy en día entonces pues volvimos a retomar el tema, pero nos puede pasar eso, o sea, en cualquier momento, cualquier cambio, por pequeño que parezca, puede hacer que caigan los resultados o pensando uno que se pueden potenciar. Entonces Claro. siempre hay que estar ahí O sea que de alguna forma no hay, valga la redundancia, una fórmula infalible en donde haga uno, dos, tres y cuatro y eso le garantiza quinto. no, a ver, hay modelos que uno puede seguir y que pueden ser funcionales, ¿cierto? Que da ciertos resultados, pero como decíamos antes, cada acción debería estar enmarcada dentro de la estrategia de esa compañía y puede ser que a una compañía, una primera acción fue montar una campaña, pero para otra esa acción fue como el tercer o cuarto paso para poder llegar al destino final, al objetivo, alcanzar ese objetivo final. Entonces, varía mucho en el momento en que, o de la estructura también de la empresa, ¿sí? Claro, Puede variar mucho. claro. Bueno, no, para todas las personas que nos siguen viendo en estos momentos, recuerden, dudas, inquietudes similares, déjenlas acá abajo en los comentarios para poder ir identificando sobre qué temas pues podemos seguir conversando con Felipe en otros espacios. Felipe, y si pudiésemos empezar a precisar un poquito cuáles son como los beneficios que tú observas y lo voy a dividir un poco. Por ejemplo, en el tema del reconocimiento de marca, ¿qué tipo de beneficios tiene el marketing digital? El marketing digital, y mira que lo que trajo, una parte de la que trajo el marketing digital fue la democratización de ciertos canales, de ciertos assets digitales. Por ejemplo, las redes sociales les permiten estar tanto a grandes como a pequeñas empresas ahí presentes. Y lo que nos sirve es también, en ese caso, como bien dices, dar exposición a mi marca, empezar a llegar y decirle a ese posible cliente, oye, yo estoy aquí, existo, y presentarme como una empresa con mis productos o servicios. Entonces, ese alcance de marca es posible hoy en día, de cierta manera, masificarlo por esa democratización que te hablaba de esos canales digitales. Porque anteriormente, antes de existir estos canales, pues yo tenía los medios tradicionales como radio, prensa, televisión, y si yo no tenía una buena billetera, una chequera grande, pues yo no podía estar ahí y simplemente me tenía que limitar a otras acciones más pequeñas, ¿cierto? Enfocadas por otro lado. En cambio, hoy en día, así como las grandes marcas, te digo, están en una red, puede estar en una red social sin importar cómo se llame, una pequeña empresa también puede estar ahí y podemos manejar presupuestos de $1 al día hasta, no sé, $5,000 diarios. He visto campañas gigantescas puestas por un solo día para tener ese alcance que se quiere lograr. Por ejemplo, donde empresas que invierten muy fuerte en un solo día, la industria musical para lanzamiento de temas musicales. O sea, si tú tienes un artista y quieres pegarle ese tema musical, pues coges un día y haces un trending topic un día o tendencia bien sea en un YouTube, por ejemplo, para lanzamiento de un video y le puedes invertir cualquier cantidad de dinero, $5,000 en 24 horas para que se logre ese alcance masivo que quieres lograr y se puede hacer. ¿Mm? Claro. O sea que en el tema de mejorar el reconocimiento de la marca, entonces tú resaltas ahí el tema de la democratización.
La democratización, sí, y que nos genera el alcance. O sea, una herramienta como las que tiene Google en su red de display, el mismo YouTube o el mismo Facebook o Instagram, con esa gran cantidad de gente que tiene allá acumulada, pues yo puedo llegar a cubrir una gran cantidad de personas. Todo depende también del presupuesto, porque si yo tengo un presupuesto pequeño, ¿cierto? Y mi público objetivo es así B gigante, pues yo no tengo el presupuesto para cubrirlo, pero si yo entiendo o encuentro el nicho adecuado de mercado, pues lo voy a poder lograr sin ningún problema. Dale, magnífico. ¿Y qué entonces beneficios observas, por ejemplo, en el tema de mejorar las ventas y la rentabilidad? Aquí un beneficio que yo encuentro claro es, por ejemplo, todo el tema de medición. Y es que versus los medios tradicionales, ¿cierto? Yo aquí en digital puedo medir todas las acciones que yo haga. Si yo lanzo una campaña de correo, una campaña en Google, en Facebook, en cualquier plataforma, yo puedo empezar a medir paso por paso lo que está sucediendo y puedo evaluar la rentabilidad, ese famoso ROI, ¿sí? Ese retorno sobre inversión, o sea, cuánto fue mi inversión para poder lograr esas ventas que logré, ¿cierto? Y poder tener los resultados esperados en algún momento dado. Entonces, también me sirve para poder empezar a captar o expandirme a nuevos segmentos de mercado que de pronto de otra manera no lo podía llegar. Entonces, si yo me puedo expandir a otros segmentos que me interesan, que sé que de alguna manera que están cercanos a mi producto, a mi servicio, y puedo empezar a impactarlos a través de redes sociales, pues voy a mejorar ese retorno, ¿cierto? El más básico de ahí, el retorno es uno que se conoce como ROAS, que es el retorno sobre la inversión publicitaria. ¿Sí? Y el otro, pues sí, ya el que hablábamos, que es el ROI, que ya es ya sobre las ventas finales, sí, totales, sobre cuánto invertí y cuánto me generaron esa inversión. Magnífico, magnífico. Sí, Sí, yo creo que todo lo que se pueda medir se puede optimizar y si las sí, estadísticas están ahí, pues chévere poder, digamos que sí, tomar decisiones en base a esos datos. claro. Y sabes otra cosa, que los últimos avances o los últimos cambios que están teniendo las redes sociales, por ejemplo, en este caso, incluso el mismo Google también lo ha hecho, es enfocarse en el tema ventas. Entonces, estamos ya viendo el famoso Instagram Shopping, pues todo el tema de, por ejemplo, con el tema pandemia, lo que hizo Google fue abrir el catálogo de shopping del Merchant Center de Google, lo abrió para todas las empresas, para que de cierta manera pudieran colocar sus productos. Entonces, estamos viendo una cierta migración de ciertos activos digitales hacia la parte de ventas y comercialización, incluso la misma versión del WhatsApp Business, que día a día le están insertando nuevas funcionalidades, los famosos catálogos que ahora Sí. puede uno montar los catálogos y todo. Entonces, también las redes o estas grandes compañías que tienen estos o que son los representantes de esos activos digitales, están dándose cuenta de la necesidad que tienen las empresas y están creando esas herramientas precisamente para el tema ventas, para el tema comercio electrónico. Ah, pero magnífico. O sea que eso igual de alguna forma también estaría relacionado con esta tercera parte y es poder potencializar la sostenibilidad y la perdurabilidad de las empresas. Claro, por supuesto, porque de cierta manera el marketing digital, como todo, es un esfuerzo continuo que yo debo hacer. ¿Sí? No, a mí no me vale decir, voy a montar esta campaña una semana y ya, y con lo que logres, no, yo debo Ah, ser constante. Es más, por ejemplo, si hablamos del tema puntual redes sociales, si yo dejo de ser constante en las publicaciones de la red social, ¿cierto? Pues dicen, existe el mito, por decirlo así, de que Facebook me castiga y me castiga con alcance. Entonces, si yo dejo de publicar un mes y al otro mes retomo, entonces pues ya el alcance no va a ser el mismo porque me castiga por no haber tenido como ese compromiso con la red y con ese perfil que estoy creando, ¿cierto? Es como la frase que de pronto muchos han escuchado y es que un gran poder requiere una gran responsabilidad. ¿Cierto? Es de la película de Spider-Man, pero pues es totalmente cierto. Y si lo aplicamos acá es, si usted se toma la decisión de tener ese perfil digital, ese activo digital activo, pues
tenga la responsabilidad de mantenerlo y tenerlo habilitado para darle sostenibilidad y que el día de mañana cuando lo vaya a usar ya para ventas, para el objetivo que yo persigo, pues esté bien construido y esté bien hecho para que me pueda dar esos objetivos también. Porque también pasa que hay páginas que tienen muy bajita interacción y quieren y creen, no se tiene que con pauta van a lograr lo que logran los demás y a veces puede que no lo dé. Por eso, por ese mismo castigo que da el Facebook o el Instagram por no tener esa responsabilidad de ser sostenibles en el tiempo. ¿Mm? O sea que tras bambalinas un poco lo que comentas es que no solamente se logran resultados con, con publicidad de pago, también hay que empezar a generar algunos elementos de, digamos que de elementos orgánicos para Orgánicos. poder que esa confianza que se tiene, más esa inversión en publicidad que haces, pues se conjuguen para poder generar resultados comerciales. De acuerdo, incluso por ahí hay algunas personas que hablan de la regla del 20% y es que el máximo, el 20% de mis contenidos deberían estar enfocados en ventas. El otro 80% debería repartirse en otras temáticas de compañía, de contenido de valor asociado a los productos o servicios que venda la compañía y otras temáticas que se encuentren por ahí. Hay empresas que se pueden permitir hacer memes, hacer humor, por ejemplo. Entonces, dependiendo también cómo sea ¿cómo se llama eso? La cultura organizacional o cómo se quiera proyectar la compañía, pues yo puedo empezar a tener ciertas temáticas. Porque te digo, lo que dicen por ahí, máximo el 20% de contenido debería estar enfocado en ventas. Y yo a veces lo asocio como cuando uno va a estos grandes almacenes como esos famosos San Andresitos, estos modelos de San Andresitos, y que cuando uno va caminando por ahí, le empiezan a ofertar un poco de productos y la gente dice, pues ¿por qué me vende eso si yo ni siquiera vengo a comprar eso? Sí, a veces ni siquiera puede ir uno estar de pasada, no por entrar a comprar y se sientes agobiado con tanto y genera es el efecto contrario, el efecto de rechazo porque yo no quiero eso. ¿Sí? No me diga, no me meta por los ojos eso que yo no voy a comprar eso. ¿Sí? Entonces, ese es como un efecto ahí que se puede, digamos, hacer la analogía con el mundo digital. Claro, ¿no? Incluso también la misma, varios estudios sociológicos muestran que a la gente le gusta comprar y no que le vendan, Y sino que no le que gusta sentir que tiene exactamente. como el poder o la autoridad de decidir frente a qué quiere y no comprar porque le están imponiendo algún Sí, elemento. de acuerdo, exactamente. Así es. Bueno, Felipe, y como para poder darle un poquito más de soporte a este tema, pues obviamente entendiendo tu experiencia, ¿qué tipo de testimonios, estadísticas o ejemplos conoces que de pronto pudiésemos contarle a las personas que nos están viendo en estos momentos para que ellos entiendan que más allá de sonar como un discurso de sí, hay que estar en el tema de marketing digital, pues cuáles son como los resultados o las estadísticas en las que podría apoyarse ese planteamiento? Sí, e incluso mira que estaba revisando algunas cifras estos días y me encontré que por el tema pandemia, aproximadamente en Latinoamérica, en estos meses de pandemia, alrededor de 1.300.000 personas hicieron su primera transacción a través de canal digital, ¿cierto? Entonces, hay de dónde echar mano, pues hay de gentes ya, personas que están migrando de ese canal tradicional a este canal digital. Entonces, aunque hay unos retos grandes en todos los países, sobre todo si hablamos de Latinoamérica, de bancarización, de acceso a la tecnología y otro tema de cosas adicionales que serían necesarias para estar ahí, pero digamos, hay masa, hay gente de donde poder o de donde aprovechar y echar mano para poder cumplir con esos objetivos, ¿cierto? También he tenido oportunidades, por ejemplo, de tener, como te decía ahorita, esas famosas victorias tempranas, y tuve el caso con una organización aquí en Colombia que trabaja con temas empresariales, y ellos eran un poco, digamos, reticentes al tema digital, y yo les di, y empezamos, y yo les dije, vea, hagamos una cosa para que ustedes vean que de pronto esto sí les puede funcionar. Ellos tenían una conferencia, que eran unas conferencias en vivo, era un solo día, y yo les dije, vea, yo de mi parte les voy a dar mi trabajo de crear la campaña y optimizarla y todo lo demás,
yo se los doy. Invirtamos, esa vez fueron 50.000 pesos, ¿sí? Les dije, vamos a poner un par de días, eran tal vez máximo como 4 o 5 días de campaña. Te estoy hablando ya de un tiempo atrás, por eso ese presupuesto pues digamos, se ve pequeño hoy, pero fue hace un par de años. Y resultó que fue tanto la buena acogida que tuvo este evento que se llenó el auditorio, tuvieron que partir el auditorio en dos y decir, ustedes van por la mañana y ustedes van por la tarde. Y entonces dijeron, oiga, aquí hay potencial. O sea, se puede lograr, si cuando se hace bien la cosa, cuando nos centramos bien, se puede lograr. Y así hicimos varias campañas más adelante trabajando, donde incluso hubo un evento que era con cupo cerrado y la campaña duró 2 días activo y me llamaron, mate eso ya porque ya estamos full. Ya no las, entonces tocó apagarla inmediatamente y ahí fue donde incluso no se consumió todo el presupuesto y todo porque estaba bien, o sea, se logró enfocar correctamente esa campaña. Entonces, hay de todos los lados, o sea, se puede lograr, o sea, hay de dónde hacerlo todavía que pasan a veces que, y sobre todo con ciertos temas y también, por ejemplo, si hablamos de un Facebook, también se ha escuchado ciertos temas de que Facebook ha cerrado como la llave del alcance en cierto momento. Por eso a veces hoy en día no se logran los mismos resultados que lográbamos en años anteriores. Y es también porque se dice que la mesa directiva, los inversionistas pues también exigen resultados y la mejor forma es pues cerrando la llave y subiendo de cierta manera los costos. Incluso para el futuro, lo que se dice o lo que se está barajando por allí es que posiblemente los costos por clic vayan a aumentar después de que termine la pandemia. ¿Sí? Pues porque la gente ya se dio cuenta que el tema funciona, ¿sí? De que el marketing digital puede llegar a ser muy relevante para alcanzar objetivos en la compañía. Entonces, bueno, entonces ya que quieres estar aquí, pues yo te voy a aumentar estos costos. Entonces, eso es lo que se está barajando por ahí en cierto momento. ¿Mm? Impresionante, sí, yo creo que de todas maneras igual pues eh, la pandemia aceleró muchos procesos Sí, de acuerdo. y aceleró la llegada de muchas empresas a este mundo digital, pero también la llegada de muchos consumidores y de muchas Sí, personas que quizá en algún momento decían, no, pues que me da temor lo de la tarjeta de crédito, lo de la transacción, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, muchos se aventuraron y quizá hoy pues estén, digamos que más tranquilos, sabiendo que ya no tienen que ir a hacer fila a los bancos o a una cantidad de cosas hay para cosas, poder adquirir cierto tipo de elementos. En de ese acuerdo. contexto, entonces, ahorita hablabas de temporalidades. ¿Cuánto tiempo necesitaría una empresa o un profesional dedicarle al tema de marketing digital para empezar a ver resultados? Desde tu experiencia, ¿cómo podría ser como Ok. un planteamiento? Vale, entonces, lo que te decía, a veces es muy importante tener esas pequeñas victorias tempranas, ¿sí? Yo te digo que de pronto con unas acciones muy puntuales, alrededor de 2 semanas, uno puede empezar a ver los primeros resultados, ¿sí? Sí. Poquitos, pero bien, bien, digamos, bien importantes, por decirlo así, que digamos que le peguen directamente a ese objetivo que estamos buscando. Por ejemplo, por decir un ejemplo, que me empiecen a contactar personas preguntando por mi servicio. Eso puede empezar a llegar a ser una victoria temprana y decir, oiga, me están empezando a contactar, ¿vale? Entonces es bien importante esas victorias, pero como hablábamos ahorita, como es un tema de responsabilidad a largo plazo, yo debo ser constante con mis acciones. ¿Sí? Y no empezar a abandonarlo porque empiezo a darme cuenta que de pronto lo que estoy haciendo no me está dando resultado. Es más bien, esto es un indicador para empezar a revisar qué estoy haciendo mal y cómo lo puedo mejorar en un momento dado para que me empiece a aportar a los objetivos que yo quiero alcanzar. Cuando yo trabajo con empresas ya de manera directa, yo les digo, oiga, al menos 6 meses para poder decir, hay datos, hay cómo tomar ciertas decisiones, trabajemos de 6 meses al tema de manera constante para que usted empiece a ver no solamente esas victorias tempranas, sino que esas acciones empiezan a dar resultados paulatinos pues en el tiempo, ¿cierto? Y así más o menos se trabaja. También me ha pasado que
Y nos pasó, por ejemplo, con un cliente ahorita en temas de pandemia, que al principio estaba muy despegado, muy, y empezó a bajar, hasta que llegó un punto en que ya, por más de que se invertía, no generaba ya los mismos resultados que se generaba antes. Ahí es cuando uno tiene que hacer un alto, revisar todo y mirar entonces, si ya no me sirve esto, ¿cómo migro hacia otro lado? O cómo puedo dar. Pero eso es más o menos lo que te digo. También, por ejemplo, hay un tema que es el famoso SEO, que es posicionamiento en buscadores. Ese también es, ahí el corto plazo son 6 meses. O sea, el cambio más rápido que se puede hacer que tenga realmente resultados son mínimo 3 meses, ¿cierto? 3, 6 meses el corto plazo, el mediano plazo son unos 9 meses y un largo plazo se puede estar hablando de un año. ¿Por qué? Porque en ese caso Google es autónomo en tomar ciertos resultados y en asumirlos, ¿cierto? Entonces, yo tengo que seguir constantemente trabajando. Entonces, también depende mucho el canal por el cual uno trabaje. Hay, como te decía, hay canales que pueden dar respuesta más rápida, otros que son un poquito más lentos, pero por su propia naturaleza. Ya. ¿Mm? O sea si te entiendo un poco, depende del tipo de objetivos, depende de la periodicidad, depende del presupuesto, depende del canal y Sí, depende de la estrategia, ¿cierto? Entonces, sí. todos esos elementos conjugados es lo que va a permitir establecer qué es corto o qué es mediano o qué es Y largo que es plazo, largo plazo. dependiendo de lo que esté buscando. De lo que O estamos sea, buscando, supongo que no es lo exactamente. mismo la campaña para generar el crecimiento de la comunidad que la campaña para generar el crecimiento de las ventas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. No es lo mismo y los costos son totalmente diferentes. Por ejemplo, un costo por clic aproximadamente para una campaña de generación de comunidad de alcance puede estar por el orden de, pues en pesos colombianos de 500, 800 pesos, ¿cierto? 300 pesos incluso, pero ya un costo de clic para generar ventas, pues ya está, puede estar por el orden de 4.000, 5.000, 8.000, ¿sí? $1 o $2 pues ya, porque ya la acción necesita un poco más de trabajo, de esfuerzo. Pero aún así, si ese costo está dentro, está cubierto por el margen que yo tengo con ese producto, pues desde que está dentro desde ese marco que yo tengo establecido, que para mí es rentable, pues está correcto. Ya lo que el paso siguiente sería empezar a optimizar para bajar ese valor, que eso ya Claro. es otra cosa adicional. Claro, o sea que ahí en ese espacio se vuelven eh, dos cosas importantes. Una que un amigo refiere con bastante frecuencia, Álvaro Mendoza. Él dice que el verdadero tesoro que tú tienes está en tu base de datos, está en tu comunidad, ¿cierto? O sea, Sí. que es lo más valioso que tú tienes. Y el segundo elemento es que quien pueda pagar más para atraer a su cliente es quien va a ganar la competencia en este tema del marketing digital. Pues digamos que el último podría ser hasta cierto punto, porque por ejemplo, si hablamos de campañas puntualmente, campañas pagas, por ejemplo, en Google a veces no solamente porque puedas tener más puja en una oferta por una palabra clave, vayas a ser el ganador, ¿cierto? Entran otros factores a jugar ahí. O sea, una billetera más grande te va a dar mayor alcance y te va a dar posibilidades de jugar o de hacer más acciones, ¿cierto? Pero no quiere decir que vayas a tener mayores resultados. Como te decía ahorita antes, tenía un cliente que cuando empezó pandemia dijo, bajemos presupuestos al 50%, pero los resultados se mantuvieron estables. O sea, no bajó la cantidad de llamadas, la cantidad de solicitudes, la cantidad de cotizaciones no se bajó, sino que se mantuvo estable. Entonces, a veces, no porque yo tenga un poder adquisitivo más alto en cuanto a inversión en medios, pueda lograr mayores objetivos. E incluso una mala práctica, por ejemplo, en campañas pagas, es que yo, digamos, de manera arbitraria, aumente mucho el presupuesto. Cuando tú me dices, oiga, tengo más dinero, yo te digo, listo, pero no lo vamos a hacer. Yo no, si hoy estás pagando $1, por decir un ejemplo, mañana no le vamos a decir que vas a pagar 5. ¿Por qué? Porque la campaña se puede dañar, ¿cierto? Ahí en ese caso, lo que yo hago son incrementos, pequeños incrementos, por ejemplo, entre un máximo un 10%. Entonces, hoy te lo incremento un 10, en 4 o 5 días otro 10 y voy incrementándolo paulatinamente para llegar ahora sí del $1 a $5, que el ejemplo que planteábamos. Porque
me ha pasado y en algunos casos donde decía, no, métale más, dupliquemos el presupuesto y a fuerza de hacerlo, la campaña se consume el presupuesto, pero los resultados son exactamente los mismos que se tenían con la mitad. Entonces, ahí hay que saberlo manejar, O sea que en ese contexto podría reajustarse un poco la frase y es, quien más pueda pagar para atraer clientes con una mejor estrategia y un análisis de datos más adecuado es quien gana la carrera. sí, sí, exacto, sí. O sea, si no hay estrategia y no hay análisis de información, pues es como tú decías ahorita de palazos de ahogado. Bueno, Exacto. y en ese mismo escenario, ¿por qué le recomendarías entonces tú a un directivo o a un profesional que, Ok. pues que conociera de estos temas y que los incluyera dentro de su estrategia empresarial? Ok, nosotros en marketing digital hablamos de un concepto que es el famoso user journey o ese viaje del usuario, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo logro identificar que dentro de ese viaje del usuario, cuando se contacta con mi empresa o está buscando un producto o servicio similar al que yo tengo, logro identificar que dentro de esos puntos de contacto aparecen los medios digitales, pues es una razón más que valedera tener la presencia ahí. Si yo identifico que el usuario está buscando en canal digital mi producto, mi servicio, y yo identifico esa actividad, yo puedo decir, oiga, necesito estar ahí, necesito tener presencia para que cuando ese usuario busque por el canal digital, yo tenga mi presencia correcta ahí presente. Entonces, si el usuario lo da, si el usuario lo busca, si, yo debería estar ahí. Esa es la razón o la frase ahí. Es, si el usuario me busca por digital, yo debo estar en digital. Si el usuario me buscara en televisión, pues yo debería estar en televisión. Pero en este caso, como es digital, debería estar en digital. ¿Sí? Ya, o sea que en últimas vuelve nuevamente frente a lo que mencionabas de conocer muy bien cuál es ese viaje del usuario y esos diferentes momentos de verdad para que de acuerdo al Exacto. momento de verdad en el que me busca en digital, yo aparezca en ese momento de verdad, ¿cierto? Era Exactamente. lo que mencionábamos ahora, ¿cierto? Puede que él me esté buscando solamente en la fase donde está comparando marcas, productos, precios y beneficios y yo lo único que tengo de campaña es vendo. Entonces, Exactamente. no es coincidente o no es Guían. consecuente con la búsqueda que es. Sí, no hace como no hace match entre lo que yo le estoy ofreciendo versus lo que le está buscando. Entonces ahí hay una disrupción en ese caso y le estaría llegando con el mensaje o la comunicación que no es adecuada o correcta para el momento que vive el usuario frente a la relación o al estado en que se encuentra de investigación frente a lo que a lo que quiere consumir o comprar en ese momento dado. Claro, perfecto. Bueno, Felipe, no, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, pues, como este proceso, si tú pudieras darle un consejo a los directivos, a los empresarios que han estado o que están o que piensan estar en el escenario digital, ¿qué les dirías para estimularlos a que se aventuren en este universo? Que primero que es, el marketing digital puede ser un muy buen canal, sobre todo obteniendo unos buenos resultados, siempre y cuando se haga con responsabilidad. O sea, no es salir por salir, sino hacerlo con estrategia y no desfallecer en el camino por si hay digamos, algún resultado negativo. ¿Cierto? Si la campaña no funcionó, si lancé los correos electrónicos y no tuve respuesta, si ya hago contacto telefónico y no funciona, no. O sea, hay que ver es más bien qué puedo mejorar dentro de lo que estoy haciendo, obviamente tomando decisiones en data, basadas en datos, para ir trabajándole al tema e ir, digamos, migrando, mejorando y encontrar la receta exacta. Y ahí me recuerdo el caso de un cliente que es una persona que vende, es distribuidora de productos de belleza y ella, sus campañas solamente salen el día lunes de 3 a 5 de la tarde, porque es cuando vende. El resto si ella hace campañas el resto de la semana, es botar la plata. Sí, porque cuando se generan las ventas son ese día en esa franja horaria, no hace más. Y con eso
tiene cómo trabajar. Obviamente trabaja los canales, otros canales digitales con información, con el tema, ya hace cursos y otro tipo de cosas, pero ella se dio cuenta que lo que son ventas a través de esas campañas, solamente ese día en esas dos o tres horas de campaña. Y ya tiene optimizado eso. Entonces ella, pero para llegar a ese punto de optimización, pues tuvo que haber recorrido el camino, tuvo que haber probado, tuvo que tener su estrategia clara, tuvo que, como bien tú decías, conocer ese público objetivo, conocer esos puntos de contacto y saber cómo tener que hablarle, cuál es el mensaje apropiado y hacer eso. Ah, magnífico, magnífico. Sí, yo creo que como bien dices, esa parte de perseverar, de hacerlo con estrategia, de ir depurando, optimizando, mejorando, entendiendo que el canal funciona, ¿cierto? Ahí es que tener claro para qué necesito que funcione, si me funciona Sí, para atraer, o si me funciona para educar, o si me funciona para posicionarme, o si me funciona para hacer la transacción comercial. Y a la luz de eso, pues eso requiere de todo un proceso, ¿no? De sí, todo un un camino, como bien camino. lo has mencionado varias veces, de ir optimizando y de ir depurando cosas. Bueno, Felipe, hemos llegado pues al cierre de esta conversación. Para todas las personas que nos han acompañado, pues de nuevo muchísimas gracias por haberse obsequiado este espacio y obsequiado este tiempo para seguir aprendiendo cómo mejorar sus resultados empresariales y cómo cada día ir optimizando cada uno de esos diferentes elementos que requieren como una vueltica de tuerca ahí para mejorar los resultados. A ti de nuevo, un gusto conversar contigo. Muchas gracias por todo lo que nos obsequiaste el día de hoy. Y bueno, recordémosle a las personas por qué redes sociales te pueden encontrar en caso tal de que posterior a esta conversación lo quieran hacer. Claro que sí, Adrián. No, muchas gracias primero a ti por la invitación. Y como les decía, entonces en LinkedIn, con mi nombre, Luis Felipe Vanegas, me van a encontrar sin ningún problema o a través de Facebook también con el mismo nombre. Así estoy en cualquier lado. Listo, Felipe. Bueno, de nuevo a ti, muchísimas gracias. A todos los que nos vieron en este capítulo, pues ha sido un verdadero gusto y la próxima semana nos vemos con nuevos contenidos, con nuevos temas y con nuevas posibilidades de seguir aprendiendo cómo poder mejorar nuestros resultados, los resultados de nuestra organización y su sostenibilidad. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo en las redes. Chao. Chao.